Sabores peruanos en Buenos Aires. En el fondo hay lugar. Fonda. Ana María Rocchietti, Flavia Balbacham, Centro de Investigaciones Precolombina. Resumen, se presenta un caso de migración peruana en la ciudad de Buenos Aires y se analizan sus implicaciones en saberes, sabores y culturas en el mundo contemporáneo, afirmando que es la historia de los actores y de sus sociedades la que se impone como cuestión fundamental de la etnografía. Perano- Peruanos en Buenos Aires. Muchos peruanos viven en Buenos Aires, cerca de 300.000, y han llegado hace aproximadamente 2 décadas. Esgrimen como causa el deterioro de la calidad de vida y la guerra interna en su país. Se asentaron en barrios céntricos, frecuentemente en casas tomadas, para trabajar como vendedores ambulantes o en la cocina de los restaurantes. En el caso que presentamos puede calificarse como exitoso. El migrante logró tener su propio local de comidas peruanas, pero pagó un precio alto, rompió vínculos con su familia de origen, sacrificó tremendos esfuerzos de trabajo diurno y nocturno. Lo más añorado, su Ayacucho natal. Este trabajo ofrece un análisis de la cultura peruana en Buenos Aires y extrae sus implicaciones más evidentes. Abandono de la patria, lucha por un lugar en la nueva tierra, transformación de la propia cultura en un exotismo cosmopolita, pero sobre todo extrae conclusiones sobre el lugar de la cultura en Sudamérica contemporánea. El estudio de un caso ilustra, interpela y conlleva dimensiones de la vida personal e íntima. Migración de saberes, sabores y culturas. El lugar se llama En el fondo hay lugar. Está en la calle Junín al 500 del barrio porteño de Valvanera, comuna 3 de la ciudad autónoma de Buenos Aires, enclave comercial y de activa circulación de colectivos, autos y peatones, cercano al barrio de Once y al Abasto, atravesando por subterráneo que recorre la calle Corrientes. La de la fonda es paralela a otra que se llama Ayacucho. La fuerza del destino es el nombre de la región peruana de donde viene el dueño. Es en el fondo del local, pero podría ser el fondo o fundación de una vida. La de Modesto Galindo. Nació en Ayacucho y ha migrado a la Argentina hace un poco más de 20 años. Vino solo. Era joven pero tenía mujer e hijos. Solo trajo a uno de ellos. Solamente viajó hacia acá una vez. Hacia allá fue una vez. Se metió como ayudante de cocina hasta que se puso su propia fonda o taberna, especializada en sabores peruanos. Tiene buena clientela y parece ahora acomodado. Su trayectoria fue de pastor de llamas cuando niño y ahora es cocinero y a patrón exigente. En síntesis, una vida de trabajo, una vida que en su historia particular recuerda el Argüedas de los ríos profundos. Era una cocina para indios el cuarto que nos dieron. Manchas de hollín subían al techo desde la esquina donde había una tulpa indígena, un fogón de piedras. Pollos de adobe rodeaban la habitación. Un catre de madera tallada con una especie de techo de tela roja perturbaba la humildad de la cocina. La manta de seda verde, sin mancha que cubría la cama, exaltaba el contraste. El viejo, pensé. Así nos recibe. Argüedas, 2006, página 48. La cocina en Valvanera es relativamente amplia y está limpia. Los cocineros son varones. Dicen, en casa, aquella lejana en los Andes, solo cocinan las mujeres. No detallan, pero posiblemente la tarea declina hombría. Los parroquianos no lucen apurados. Algunos están solos y anticipan a la comida una cerveza. Hay pareja de edad mediana o más. No se contabilizan muchos en la hora principal porque tampoco hay muchas mesas. El local es largo y angosto y dividido por una plataforma de 2 sectores, bajo y alto. Este es el más codiciado. Una escalera caracol lleva a un segundo piso en desuso. Las camareras se mueven ágiles llevando platos y cobrando cuentas. El dueño se recluye en el mostrador de la caja. Vinieron los de Sendero. Yo tenía 7 u 8 años. Venían los terroristas y engañaban a la gente con el partido. Y también venían los policías y mataban gente inocente, a los niños. A los pueblos pequeños los dejaban más pobres. La policía abría los puestos a balazo. La gente se iba. Solamente quedaba la gente mayor. Espero que aquí todo sea mejor, también los precios. Aquí se come ceviche,
sopón, arroz con pollo, mote, maíz, carne de res, caldo de mote, chicharrón de cerdo y mondongo. En el Perú, la cocina depende de las regiones. La comida criolla está en todas partes. Seguir la comida regional de sierra, costa o selva depende del dueño. Yo hago la de la sierra. Cambian los condimentos. Las comidas más populares del Perú son en principio la criolla, el ceviche, el seco de carne, el seco de cabrito, el caldo de gallina. Hay variedad, otras no me acuerdo. El menú es serrano e incluye el puchero, carne, tocino, camote, papas y choclo. El adobo, cerdo, cebolla, ajo, comillo y pimienta con ají picante. Y mondongo, carne, ajo, leche, queso y culantro. Los insumos los compra en el mercado, por supuesto. En Buenos Aires no hay cuy, insumo fundamental de las comidas festivas andinas. Un mundo abigarrado. El mundo actual es abigarrado, globalizado, superpuesto, bastante diferente del de aquellas masivas inmigraciones de la Argentina que tuvieron lugar entre 1870 y 1923, año en que el flujo se cortó y que diera lugar a un país de perfil europeo, especialmente en el oriente. Los expulsados del país de origen eran campesinos y proletarios pobres. Se trató de la expulsión de la pobreza. Vuelve a ocurrir, pero con gente de los países limítrofes. El mayor número proviene de Paraguay, 58,6, le sigue Bolivia, 24,8 y por fin peruanos, 11,2. Vienen del país profundo peruano a la par de los acontecimientos históricos, económicos y políticos de su origen. Todos traen la verdad de su cultura. Rocchetti 2000. Ella se sostiene en la convicción de que los inmigrantes portan un sello de pertenencia que no habrá de diluirse y que será fiel a lo que se ha dejado atrás. Tendrás que abrirse camino ante la desconfianza, la discriminación, la indiferencia o la hostilidad. Cuando no quede alternativa optarán, si es posible, por mimetizarse con la población autóctona y lucharán porque sus hijos adopten el país. Galigno optó por dejar a la familia mayoritaria en Ayacucho. Lo encaró todo solo, dejó allá el pasado. Marcasca, le dije, en los pueblos donde he vivido con mi padre los indios no eran Aquí parece que no los dejan llegar a ser hombres, tienen miedo siempre, como criaturas. Yo he sentido el ahogo de que tú hablas solo en los días de las corridas, cuando los toros rajaban el pecho y el vientre de los indios borrachos, y cuando al anochecer, a la salida del pueblo, despedían a los cóndores que amarraron sobre los toros bravos. Entonces todos cantaban como desesperados, hombres y mujeres, mientras los cóndores se elevan sufriendo. El canto no te oprime, te arrastra, como a buscar a alguien con quien pelear, algún maldito. Esa clase de sentimiento te ataca, te agarra por dentro. Arguedas 2006, página 207. La Organización Internacional de Migraciones y la CEPAL 2020 atribuyen estos movimientos extrarregionales a la globalización. Los migrantes van prioritariamente a España por la lengua y a Estados Unidos por el futuro. Atribuyen el impulso de emigrar, si no es por causas políticas y de guerra, a la presencia de parientes de los migrantes en el lugar de destino y dan importancia, salvo la trata de personas, a su contribución al desarrollo. En el país de salida por el envío de remesas, en la llegada por el trabajo, que ofrecen barato e informal. La migración peruana a la Argentina tuvo varias etapas en siglos XX y XXI. Los sociólogos señalan las siguientes etapas: Rosas y Gil Araujo, 2019. Organización Internacional para las Migraciones, 2012. Cerruti 2005, La Penda 2021, Bruno 2007. El flujo comenzó hacia 1920, eran trabajadores no especializados. Entre 1950 y 1960, la migración se componía de varones de clase media que venían al país a estudiar y profesionalizarse en consonancia con la extensión del Fordismo después de la Segunda Guerra Mundial. En la década de los años 70, en Perú, se sucedieron las dictaduras militares, aunque entre ellas estuvo la de Velasco Alvarado, que recibe distintas ópticas sobre su experiencia cuasi socialista y la reforma agraria. Y hubo restricción estatal a la migración. Sendero Luminoso y el neoliberalismo volvieron a expulsar gente en los 80 y 90, como también ocurrió cuando se produjo la crisis financiera global de 2008.
El principal destino de localización es el área metropolitana de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. De los barrios de la capital son Balvanera, La Boca, Belgrano, Palermo, Floresta, los de mayor asiento. Se ocupan de tareas no calificadas, aunque pueden provenir de empleos profesionales en Perú. Avilés Baidera, 2008, exploró las circunstancias de subjetividad ante los controles de frontera. Afirma que los migrantes suelen manifestar que intruyen un sistema de sospecha por parte de las autoridades, anclado en desconfianza por eventualmente pertenecer a la subversión o ser falsos turistas, portadores de enfermedad o de documentación espuria. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo peruano ha elaborado una guía para informarles de la situación de empleo y modo de vida en Argentina. La migración en Buenos Aires, según el entrevistado, parece estar compuesta fundamentalmente por mujeres y también por jóvenes varones que buscan un título universitario. Es el caso de muchos de los entrevistados en este proyecto. Muchas madres los acompañan y solventan mientras trabajan en las fondas y estudian. Las familias se sacrifican por sus hijos varones, en menor medida por las hijas. Al respecto hemos recogido testimonio en otros comercios de servicio de restaurante. Se localizan en el centro, oeste y sur de la ciudad, en casas colectivas, inquilinato y casas tomadas. Se ubican en el comercio ambulante y en las cocinas. Tienen alto nivel educativo formal y un porcentaje importante suelen estar indocumentados. Buscan ser médicos, abogados o agroveterinarios. Este fenómeno tiene todavía hoy una alta correlación con la guerra interna en el Perú, 80-1994, con cambio de moneda favorable y con crisis regionales y políticas peruanas. El 42% se afinca en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al fondo hay lugar. En el fondo hay lugar ofrece solamente platos peruanos y también los envía a domicilio. La comida peruana es moda en Buenos Aires. Los preparan paisanos, pero ahora también venezolanos. Lo que sucede en la cocina ocurre también en las mesas. Atienden dos señoritas, una amazónica peruana, la otra de Caracas. El horario es interminable, el salario bajo. La escena no es pintoresca, no evoca ni Lima ni las provincias peruanas. Tiene más cercanía estética con los bares de Buenos Aires. Los parroquianos son heterogéneos, pero algunos exhiben su marca andina. La fonda los enlaza, de alguna manera, con la tierra lejana. El patrón solo trajo un hijo para estudiar. A los empleados los vigila y les paga poco. Eso, él ya lo vivió porque también empezó en una cocina ajena. Parece un hombre solo, concentrado en el trabajo y en ganar dinero. Seguro manda una cantidad apreciable a la familia en su país. Es la obsesión de los migrantes, no olvidan y no desean que los olviden. No hay lugar para distraerse, ni en la cocina ni en el fondo de los sabores. En aquella trabajan duro y sin pausas. En estos hay gusto y melancolía. Ayacucho, Loreto, Lima están lejos y ya no volverán. La ciudad de Ayacucho es bastante bonita y que clima seco, no húmedo. Allá no hace mucho calor, por la mañana es fresco. Las estaciones del año no se conocen allá. Es zona de sierra, se vive de la agricultura. En la ciudad de la albañilería, de la carpintería. Nací en el campo, en la provincia de Cangallo, en un pueblito. Me fui por estudio a los 14 años e hice la secundaria. Me crié en la ciudad. La acabé nomás. Salí a trabajar como ayudante de restaurante. Soy albanil. Tengo 4 hijos, la mayor de 28 y el más chiquito de 16. Quedan allá con la mamá. Tenía restaurante, pero no me alcanzaba. Con mi esposa pensamos en que debía salir. Tengo paisanos, pocos vinieron de Ayacucho, pero de otros departamentos sí hay muchos. Cuando llegué empecé a trabajar en casa, era cocinero y repartía comida. Los primeros años le decía a mi esposa que viniera, pero no lo hizo. Pasaron los años y no vino. Me extraña, mi madre tiene 85 años y está en Ica con mi hermana. El año próximo iré. Llega el mes, gastos, cuenta y se hace difícil. Hablo perfectamente el quechua, mis hijos no, Galindo, entrevista. No se imaginan, pero representan la combinación global entre migración, proceso multidimensional y multidireccional, el desarrollo, crecimiento económico, y la vulnerabilidad de los procesos históricos cuya contingencia arroja las existencias lejos de casa. Cantaban, como enseñadas, las calandrias en las moreras.
Ellas suelen posarse en las ramas más altas. Cantaban también balanceándose en la cima de los pocos sauces que se alternan con las moras. Los naturales llaman tuya a la calandria. Es vistosa, de pico fuerte, huye a lo alto de los árboles. En la cima de los más oscuros, el lúcumo, el lambra, el palto, especialmente el lúcumo, que es recto y colorado de ramas que forman un círculo. La tuya canta, su pequeño cuerpo amarillo de alas negras se divisa contra el cielo y el color del árbol. Cuela de una rama a otra más alta y a otro árbol cercano para cantar. Cambia de tonada. No sube a las regiones frías. Su canto transmite los secretos de los valles profundos. Los hombres del Perú, desde su origen, han compuesto música, oyéndola, viéndola cruzar el espacio, bajo montañas y nubes, que en ninguna otra región del mundo son tan extremadas. Tuya, tuya, oí mientras oía su canto, que es seguramente la materia de la que estoy hecho, la difusa región de donde me arrancaron para lanzarme entre los hombres. Vimos aparecer a la Alameda a las dos niñas. En la Alameda a las dos niñas, Argueda 2006, página 210. Galindo sostiene que las recetas las maneja cada cocinero tiene su manera de cocinar. Para ser cocinero se necesitan ganas, paciencia, cariño, amor. Entrevista, 10 de noviembre de 2019. Filmar, hablar, escuchar. ¿Cómo captar la cultura peruana en Buenos Aires? ¿Qué cultura? ¿La cultura se aloja en los casos a los que los investigadores tienen acceso como el de Galindo? Lo que decimos, ¿puede comprobarse? ¿La observación etnográfica urbana tiene validez? Estos parecen problemas epistemológicos superados, pero quizá no lo sean. En rigor, explorar la vida de los otros corre el riesgo de captar lo unilateral de las situaciones y la linealidad de la síntesis, casi siempre cercana a la obviedad. Puede sostenerse que existe una necesidad de demarcar el escenario, sus actores, su narratividad y el contexto tanto histórico como situacional de la investigación. En ese marco resulta esperable una reflexión sobre las categorías etnográficas sociológicas de interpretación. El problema fundamental parece ser si hay en una síntesis microsocial en un análisis microsocial, capacidad para generalizar la información que se produce, es decir, resultados obtenidos por la observación y las inferencias. También si sirve para descubrir los pliegues profundos de la subjetividad de los migrantes. Hablar, escuchar, filmar es un circuito que se autocontiene. Lo más original lo ponen los escuchados y filmados, ya que su destino ha ido en la dirección de una fuerza histórica que casi siempre no menciona, dado que el foco se pone en lo que se observa y en lo que otros dicen, y lo que tienen que decir es sencillo y escueto. Por otra parte, el actor toma plenitud del escenario justamente porque habla. Según Benza, 2015, página 87, todo ocurre en condiciones particulares y por tanto históricas. La etnografía de campo no es un laboratorio, sino una historia, y la cultura no es sino la mirada de otro sobre otro. La deconstrucción de la cultura que propone este antropólogo desafía la interpretación basada en ella. Según él, no hay culturas diferentes, sino historias diferentes. El contrapunto con Arguedas apela a la evocación necesaria de un lenguaje que abraza la experiencia singular de los habitantes de la sierra peruana y, por lo tanto, de su pasado radical, indígena, criollo, mestizo. En todo caso, lo que hablan, lo que hacen, lo que ríen, lo que gesticulan, configura una especie de asertividad. García Sánchez, 1994. La asertividad podría definirse como un sentimiento de autoestima o autovaloración. Se aloja en este acto de hablar ante extraños interesados por la etnografía de la fonda. Consiste solamente en eso, y de ella emana la verdad de un tipo de existencia histórica que ha durado siglos. Campesinos de Ayacucho, andinos precolombinos, andinos colonizados por España, andinos modelados por la República, andinos contemporáneos, andinos en una ciudad de La Pampa, Argentina.